están? How are you guys doing today? I want to start off by saying how much I miss you guys. I hope that you are safe and well, and we are making the best of our time as we are in distance learning for us that are in school. So, vamos a comenzar nuestro día repasando un poco sobre lo que estuvimos hablando el día de ayer. Les quiero recordar que si tú quieres los puntos de la actividad número 1, recuerda que la debes entregar hoy antes de las 8 p.m. y lo puedes entregar por medio de varias diferentes plataformas. Puede ser un video por medio de Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, si me tienes en TikTok. Si no, puedes hacer una pequeña diapositiva, so small slide, que incluya una imagen tuya y tú describiendo cómo es tu cultura. So remember, you are describing what your culture is like. It does have to be in Spanish, and then all the requirements for the details of it are on Google Classroom, and you can also click on the link that we have. Okay, so that's due today by 8 p.m. So, si tú quieres los puntos, debes entregarlo el día de hoy. Si no quieres hacer esa actividad, pues hay una actividad nueva en el día de hoy, una nueva oportunidad. If you don't want to do that extra credit opportunity, there's an extra credit opportunity today. I am sharing our Google Slides that is attached to our Google Classroom for you to have that as a reference. So, let's talk about yesterday's activity and today's activity together. Okay, so vamos a hablar un poco sobre la actividad del día de hoy y la actividad de ayer. Okay, let me get to my slide. Déjame llegar a mi diapositiva. So bear with me. I am also learning next to you. All right. So you should see. Is it shrinking when I shrink it? I don't know. Okay, so you should be able to see our slide right there. So bienvenido a nuestras actividades. Let's go on to talk about today. Okay, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco más sobre qué es cultura. Ayer dijimos que la cultura de una persona o de un grupo se puede definir en la manera que piensa, en la manera que se comporta y las cosas que ellos producen. En el mundo de los estándares de lenguaje se conoce como las 3 P's: la perspectiva, la práctica y los productos de una cultura. Ustedes han trabajado y obviamente ya han terminado su proyecto que asignamos el 16 de enero y realmente se enfoca en estos 3 puntos. I know that you guys have already finished your project that we assigned January 16th, and the main focus is in regards through these 3 P's: perspective, practices, and products, which is a definition of what a culture is of either an ethnic group or of a person. So, hablemos un poco más sobre la cultura. La actividad del día de hoy es una pregunta bastante extensa. Today's activity is a very complex question. Y por esa razón tú vas a poder responder a ella, ya sea en español o en inglés. So you will be able to answer this question either in English or in Spanish to get your full points. Are you ready for the question? Here we go. It's a little bit long. Those are the details for it, but let's go with that one. Ok, aquí está la pregunta. Es una pregunta compleja con 2 partes. La primera parte ¿es más significativo nacer en una cultura que unirse a ella, o es más importante unirse a la cultura por elección o decisión propia? Y cambia la respuesta según el tipo de cultura que es y por qué. So, is it more meaningful to be born into a culture, since we've been talking about culture, than to join it? Or is it more significant to join the culture by choice? And does that answer differ based on what type of culture it is and why? So let me give you an example. Deja darte un ejemplo. Por ejemplo, ¿crees tú que es más significativo, más importante decidir por propia cuenta cuál es la cultura de tu fe religiosa, tu espiritualidad? ¿Decidirlo tú mismo o simplemente nacer en ella? En mi caso, yo nací en una fe específica desde niña, pero a la edad de 10 años tuve un cambio de manera de pensar
y creo que fue por elección propia. Sé que mi mamá me llevó a un nuevo lugar donde fui expuesta a una nueva manera de pensar, pero en algún momento, aunque solo tenía 10 años, creo que tenía la madurez para cambiar mi manera de pensar y decidir por elección propia que yo quería ser parte de ese tipo de fe, ese tipo de cultura o esa comunidad de fe. En ese momento creo que fue más significativo. Pero hay otras áreas, otras partes de mi cultura donde yo no tuve la elección. Por ejemplo, yo soy mexicoamericana. No tuve que hacer nada simplemente porque tengo padres que son mexicoamericanos. Entonces yo tengo que pensar en mí mismo, ¿qué es más importante para mí? ¿Qué tiene más significado? So as I related, when I was a young child, not that young, I was 10 years old, I was exposed to a different community of faith. And even though I was super young, I recall making a conscious decision of choosing to believe or think a little bit different in regards to the faith that I was born into. And I think it was important for me. I think it changed a lot of aspects of my life. But there are other types or other areas of my culture in regards to like my ethnicity. I had no choice because obviously you're born and you have no choice for it. So I was born to be Mexican American because that is the background that I have with my family. Remember that my dad was born in Mexico. My mom was born in Texas, but raised in Mexico. So that culture that I was brought into, it wasn't really by choice. So now I have to decide or make this type of adjustment in my head, thinking, what is more important? Is it more important for me to decide what culture I want to be a part of? Or is it just as important to be born into it? And I know those are deep questions. And does it differ? So as I'm talking about it right now, I'm thinking, hey, it might make a difference. And so why is that? Okay, so that's the question today. I know it's super complex, but it's not below your standard. And you definitely have it within you to be able to answer it. And for that reason, we are going to go ahead and allow ourselves to be able to answer it either in English or in Spanish, whichever one you feel more comfortable with it, because we are talking about culture. Okay, recuerda que vas a poder contestar en inglés o en español. Voy a mirar, se me olvidó de checar el YouTube Live por si alguien tiene algún tipo de pregunta. Okay, so, ahí vamos a ir aquí. So, si tienes preguntas en cuestión de la actividad del día de hoy, por favor, hazlas. You can go ahead and do your comments right here on our YouTube. Oops, here we go. On our YouTube, you can go ahead and do those comments right there. So I'll be checking for those. If not, just send me an email, okay? So te puedes comunicar conmigo a través de email, a través de cualquier plataforma de los medios sociales que tenemos, o de las redes, perdón, que tenemos, o por medio de YouTube. Muy bien, vamos a repasar los requisitos. Let's go ahead and go over the requirements. It is super small on your screen. I know that. That's why you have it shared. So está pequeñita aquí en tu pantalla, pero por eso tienes tu acceso a ello en Google Classroom. Si tienes un amigo que no está checando, dile que cheque. All right, so recuerda, esto tiene el valor de 5 hasta 10 puntos, dependiendo qué tan profundo tú realmente te expreses. El valor es de 5, pero hay personas que se expresan un poquito más y les vamos a dar un poquito más de puntos. Se entrega mañana el 24, ¿ok? Mañana el 24. So, aquí está la pregunta número 1. Debes de contestar, ¿es más significativo nacer en una cultura que unirse a ella o es más importante unirse a la cultura por elección o decisión propia? Y puede cambiar la respuesta según cuál cultura es. Sí o por qué no. Okay, so remember, there's the question for today. Make sure that you answer it to the fullest to get your full points. Y se entrega el 24, so it's due on the 24th. Okay. Let's take it off. There we go. Ok, so eso es todo para el día de hoy. Recuerda, si tienes preguntas, aquí estoy para ayudarte y pues los extraño súper mucho.
Y si alguien no te ha dicho hoy que eres amado y que te quiere mucho, pues aquí estoy yo para decírtelo. Espero poder compartir contigo un poco más. If you have any questions, please do not doubt to reach out to me. I will be calling parents this week in regards to how can we best support you with your grade and support you through this time. You are super important to me. I care about you more than your grade. I care about you as a person, and I know it's reciprocal. So love you guys. Again, if you have any questions, reach out to me. Nos vemos, muchachos. Ya sé. Si quieres tener una junta virtual en vivo, es muy sencillo. Lo podemos hacer por medio de Zoom o por medio de Google Meet. Solo se requiere que sean tus padres lo que pidan esa junta. So as long as your parents request for that virtual meeting and it is from their device, we can definitely have that meeting. I'm still waiting for some of you guys to turn in some makeup work. Adiós, muchachos. Los quiero y ¡mua!